Hola a todos. Algunos ponéis en los comentarios que me meto mucho con la clase política en general. En general, no distingo ni derechas, ni izquierdas, ni centro. Hoy voy a exponer aquí una de las razones por las cuales yo interpreto que la clase política, aquí, en concreto en España, y en general, en la mayor parte de los países, según la prensa internacional y lo que yo voy siguiendo, no está a la altura de las circunstancias. Y lo voy a exponer con una claridad para que cualquiera, independientemente que sepa algo de economía o no sepa algo de economía, teniendo algo que se llama sentido común, entienda que la clase política no está a la altura, al margen de la inmensa ola de corrupción que está permeando por todo el territorio político en general. Hay un gran cáncer en la sociedad que es la corrupción y eso se refleja a nivel de los que nos gobiernan. Corrupción. Y hay índices de corrupción que se pueden ver y se pueden analizar y ver cuál es la situación en cada uno de los países. Pero bueno, al margen de esto, al margen de la corrupción, existe lo que son la toma de decisiones. La toma de decisiones, al margen que yo a un político lo primero que le pediría es honradez, algo casi como una premisa necesaria para acceder a un puesto de responsabilidad sobre el dinero público y sobre tomar decisiones a nivel estratégico para un país en concreto. Lo primero, la honradez. Segundo, un mínimo de preparación y conocimiento, la mayor parte no lo tienen, y por supuesto educación, que tampoco la tienen muchos de ellos. Y en tercer lugar, pediría algo importante, sentido de Estado. ¿Qué es el sentido de Estado? Pues el sentido de Estado es lo que en los años 80, cuando la inflación llegó a unos límites similares a los que tenemos hoy día, se sentaron todos, aquí en España, a hacer lo que se llama un pacto de Estado. Cosas que están por encima de las decisiones particulares e ideológicas de cada uno. Se sentaron todos, desde la derecha más derecha a la izquierda más izquierda, entendiendo que había un acto de responsabilidad por encima del interés partidista de cada uno. Eso es el sentido de Estado. Bueno, ahora no hay sentido más que de mi silla. Cuanto más tiempo la mantenga a costa de destruir el Estado, mejor, simplemente. No hay sentido de Estado. De hecho, en los discursos que yo escucho me gusta leerme, son una costumbre absurda que tengo, me gusta leerme lo que son pues todos los folletos de la propaganda que cada uno en su discurso político ideológico tienen los partidos, sobre todo en las maniobras electorales. A ver qué prometen, qué dicen que van a hacer. Incluso me gusta revisar lo que decían en las anteriores elecciones y ver qué es lo que realmente han hecho. Bueno, de lo dicho a lo que se hace no tiene nada que ver, hay un abismo. Pero al margen de esto, dentro de todo ese decálogo de buenas intenciones que tienen, yo echo en falta tocar los temas esenciales. Nadie en ningún discurso de los que he oído, ahora mismo hay elecciones en Andalucía, yo estoy en Andalucía, nadie, y da igual que fueran nacionales o que fueran de cualquier otro país, realmente toca los temas esenciales. Son temas tabú. Y yo voy a contar aquí un poco lo que veo a nivel mundial, que son temas esenciales. Esenciales al ya, al futuro inmediato. ¿Por qué digo que son temas esenciales? Bueno, Amazon va a cerrar en superficie, por ejemplo, por deciros algo, y hablo de empresas tecnológicas que crecieron muchísimo durante la pandemia y ahora empiezan a bajar. Y bajar significa que gente que es suprimible potencialmente va a la calle. Bueno, pues Amazon cierra el equivalente a sus 12 principales unidades logísticas del mundo. Google empieza a despedir gente, Facebook empieza a despedir gente, AliExpress empieza a despedir gente, y no hablamos de 100 personas, hablamos de miles y miles y miles de personas. AliExpress, por ejemplo, ha echado a toda la gente que tenía en Rusia. ¿Por qué las tecnológicas empiezan a caer? Pues porque hubo un efecto boom con la pandemia y todo lo que significó tecnología necesaria para trabajar desde casa en el confinamiento, que ahora han venido abajo. El valor de las tecnológicas pre-pandemia y post-pandemia varió y ahora empezamos ya a bajar en los niveles pre-pandemia. Hay un efecto rebote hacia abajo. Bien.
¿Por qué es importante fijarnos en las tecnológicas? ¿Por qué es importante fijarnos en la evolución de las bolsas a nivel mundial? Y las tecnológicas tienen un altísimo peso dentro de los índices bursátiles y las oscilaciones del dinero. ¿Por qué? Porque si bien las bolsas no reflejan la economía de calle, de base, sí reflejan la economía de la gente que tiene dinero y de las grandes corporaciones. Ahí se mueve el dinero y se mueve sobre todo no el dinero del pardillo que mete sus pocos ahorros, gravísimo error, a jugar en la bolsa, entre comillas, es un juego de suma cero. Es decir, el dinero no se crea en la bolsa, solamente cambia de mano. Y las manos que suelen tener más habilidad para coger el dinero, tu dinero, suele ser lo que se llaman las manos fuertes, los que son capaces de mantener posición contra sentido de mercado, que además se lo dan a ellos. Suben o bajan, mercado alcista o bajista, dependiendo de la intención de las manos fuertes, sobre todo los traders sindicados. Bueno, pero esta es otra historia de la que no vamos a hablar. Lo que quiero decir es que es importante que se está empezando a echar a gente a la calle. Vamos a vivir un 2022, lo que nos queda, y sobre todo un 2023 y 2024 de expediente de regulación de empleo, desempleo masivo y caída masiva de empresas. Una expresión que va a sonar mucho va a ser concurso de acreedores. Bueno, ahí es nada. Una ley hecha para demoler empresas aquí en España, una demoledora de empresas. Bien, pero dicho sea esto y con este pequeño apunte, con este pequeñísimo apunte, decir que hay 4 factores, yo sumaría un quinto factor, que voy a expresar aquí y que define el por qué los políticos no están a la altura. Primero, todas estas grandes corporaciones tecnológicas empiezan a bajar, son como un tractor, van a hacer un efecto llamada en sentido negativo de otras muchas empresas y son un indicador, un termómetro de lo que va a suceder. ¿Por qué está sucediendo esto? Primero, efecto pospandemia. Segundo, aumentan los tipos de interés de la Reserva Federal Americana, Banco Central Europeo. Los grandes hacedores de dinero han visto que la inflación se dispara, no la pueden controlar y la única forma de frenar la llegada de un dinero que fue gratuito, con intereses por debajo del 1% a todos los mercados, el dinero te lo daban gratis, literalmente, resulta que la única forma que van a tener para frenar esa avalancha de inflación al alza de los precios y el empobrecimiento masivo de la población, es decir, no te presto más dinero y lo que hago es subir los tipos de interés. Freno esa salida de dinero a la calle. Pero eso tiene otra serie de consecuencias, que ese frenazo significa pues que la disponibilidad de liquidez de fondo de maniobra en muchas empresas se reduce porque vivían de la deuda. Y esa deuda ahora ya no es sostenible, las estructuras centrales no ponen tanta liquidez en el mercado y resulta que muchas empresas tienen que empezar a despedir a gente. Segundo punto. Y eso no depende de la política de cada Estado, depende de la política monetaria de estas estructuras centrales. Tercer punto. Algunos hacen una valoración simplista de cuál es la situación entre Rusia y Ucrania y cómo, porque Rusia se enfrenta a Ucrania, va a suceder un aumento de las desdichas a nivel mundial. Pues sí sucede un aumento de las desdichas a nivel mundial porque tiene un efecto cascada a una cantidad de niveles insondables. Desde modelo económico, desde que Rusia quiere que su moneda tenga un patrón oro porque está endeudada hasta las manillas y porque han acumulado oro durante mucho tiempo para esta maniobra, Estados Unidos no lo va a permitir, Europa no lo va a permitir, porque tiene una cantidad de deuda masiva. Estados Unidos ha visto la oportunidad de su vida con el movimiento de Putin, no creo que se le haya dado en toda la historia de la democracia americana desde su inicio un mejor momento para crecer, expandirse y controlar el siglo XXI, este es su momento. Evidentemente, la situación de Rusia frente a Ucrania hace que Estados Unidos tenga la forma perfecta de tener que dejar la preocupación por el frente atlántico e irse directamente al Pacífico, que es la segunda parte, porque sabe perfectamente que la economía china va a colapsar en un plazo de 3-4 años, la economía china empieza a destaparse, empezó con Evergrande a destaparse la burbuja tan brutal de deuda que tenía y os garantizo que no más allá de un horizonte a 2026 la economía china colapsa, pero va a ser un batacazo descomunal. Y si algo le faltaba a China para meterse en entuertos, ha sido apoyar a Rusia. Eso ha sido el batacazo que ya le faltaba a China
ese me pongo de perfil y le doy cierto aire a Rusia, viendo a ver si Rusia es capaz de cambiar esta economía que me está matando, pues ya ha sido lo peor que podía hacer, porque entró en juego algo que nadie pensaba, que es que la Europa, ese invento de países desunidos y distanciados, con diferencias extremas, quedasen hecho un bloque y se rearmara frente a Rusia. Bueno, pues pasó, le bailó el agua a Estados Unidos a través de la OTAN, evidentemente. Esta situación ha cambiado radicalmente y a todo esto le sumamos el cuarto factor, cambio climático. El cambio climático con una sequía sin precedentes en China y en India, dos grandes productores de alimentos que se quedan evidentemente en una profunda crisis. Eso, junto a la crisis de Ucrania y de Rusia, con la producción de cereales que se está destruyendo a nivel ucraniano, aunque algunos no lo vean, va a condicionar una hambruna sin precedentes en el mundo. Quinto factor. ¿Por qué digo que los políticos no están a la altura? Porque ni uno solo de estos puntos son tocados. No son tocados en ninguno de los panfletos electorales que yo veo. ¿Y qué va a suceder? Pues que independientemente de la ideología o tu política económica va en un sentido de adaptarse y capear lo que viene desde fuera, pero en un sentido real, sentido de Estado, de tenemos un problema grave y el postureo y políticas sociales con mucho humo no nos va a servir de nada, es simplemente echar sal en una herida abierta y que no deja de sangrar, que sirve para mantenerte en una silla un tiempo más, simplemente, pero no para dar solución al gravísimo problema que tiene hoy la sociedad. Nadie habla de la realidad, de la profundidad de estos problemas que lo vaya a ver a futuro. Llevamos un año en este canal diciendo sin parar una y otra vez la que se avecina. No solamente la tenemos encima, sino ya estamos en los albores de un proceso de recesión que solamente falta que acaben de invertirse lo suficiente los tipos de interés de la Reserva Federal y entramos de cabeza. Entramos de cabeza, aunque algunas empresas no van a entrar, sino que se van a hacer inmensamente más poderosas, porque el mejor momento, esta es la paradoja de la economía, el mejor momento para que nazcan los ricos es ahora. Es una crisis sin precedentes. Nunca tuvimos una crisis como la que se avecina, donde se va a mezclar de todo lo que queramos. Movimientos migratorios masivos, hambre, guerra, pobreza, miseria. Es lo que viene. Y de eso no habla nadie. Y el no hablar, que no hable yo da igual, pero que no hablen los responsables de nuestro gobierno, y los meto a todos, es un problema que no tiene excusa. Ninguna. Deberían de abordarlo con la claridad y la transparencia que el problema merece, no mirando sus bolsillos y sus sillones. Eso es lo que yo creo. Vienen momentos muy complicados. Lo digan los políticos en sus programas electorales o no los digan. El postureo ya no sirve. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.